¿Quién le contesta a la gente? Es lo que le vamos a preguntar a Carlos Fara y Hugo Aimes. Buenas noches los dos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Carlos, Hugo. Bueno, primera pregunta. ¿Qué pasó en la marcha la semana que viene? ¿Cuántos interrogantes lleva? ¿Y qué interrogantes le plantea a toda esa gente a la política? A ver, en primer lugar, digamos, creo que lo que hay que marcar, digamos, es que uno podría decir que hay pólvora en el ambiente, ¿no? Porque sí. La verdad es que pocos días antes no había, digamos, el clima como había sido en el 8N. No, la verdad que incluso creo que vos y yo lo hablamos, preguntamos cómo la ves vos, yo le decía, mira, la verdad no la veo. Digo, yo no la estaba viendo. Yo la veía. No, vos la veías, yo estoy diciendo lo que yo digo, por eso... Pero digo, me parece que están dando los elementos y que obviamente después hubo un par de factores que terminaron de impulsarla, lo cual marca dos cosas. Primero, digamos, sociedad muy dividida. Efectivamente, digamos, hay una parte, digamos, que apoya, una parte, digamos, que está muy en contra y que está más predispuesta al voto castigo que a una simple advertencia en la elección de octubre. Y por el otro lado, el hecho de que, digamos, más allá de que haya alguna suerte de meseta que de a ratos, digamos, la sociedad esté aparentemente un poco más calmada, está claro que los elementos de irritación permanecen y la primera chispa salta, ¿no? A ver, tenemos una sociedad dividida, claramente. Más claramente que antes. No, siempre estuvo dividida. Está bien, digamos, pero ahora hay 54 más... de 46 ahora puede ser... Es lo que digo, sí. Ahora puede ser al revés o algo menos, digamos, para el gobierno. Pero tenemos una sociedad que no encuentra salida clara ni dentro de la oposición y tampoco claramente dentro del oficialismo. Yo te diría que el 70% de la sociedad está pidiendo algún tipo de cambio, con Cristina o sin Cristina. Aún quienes apoyan a Cristina piensan que este modelo claramente tiene que ser optimizado y hay más de un 55% de la población que cree que tiene que ser cambiado. Bueno, lo que estamos hablando es que esta situación política no conforma a buena parte de la sociedad. Sí, exactamente. Ni del oficialismo ni de la oposición. Claro. Entonces me parece que hay temas institucionales y hay temas de caída de expectativas. Los temas institucionales golpean básicamente en los sectores medios, la caída de expectativas golpea más en los sectores populares, la inseguridad, el tema de las inundaciones golpea al conjunto de la sociedad. Entonces me parece que pasamos de un clima que era muy complicado hasta el año pasado, vinieron las vacaciones, apareció el clima Bergoglio, digamos, podemos decir, todo amor, todos nos queremos, todo paz y todo amigos. Pero bueno, apareció la inundación y la inundación marcó defectos del Estado, digamos, independientemente de los signos políticos, porque pasó en Capital Federal, pasó en Provincia de Buenos Aires, pasó en Santa Fe. Ahora, digamos que alguna encuesta que leí, pero la inundación arrasó con todo, le golpeó a todo, ¿no? Las consecuencias. Es que siempre que pasan ese tipo de situaciones, digamos, es muy difícil de salvarse de esa situación, sobre todo cuando además, digamos, están muy en juego gestiones que no tienen que ver solamente con el gobierno nacional. De manera que yo creo que había un clima, digamos, pesado y me parece que el tema de las inundaciones sobre llovido mojado, porque efectivamente, digamos, empieza a haber un discurso crítico de la política en general más allá del gobierno. La pregunta del comienzo y para los dos, ¿quién le contesta a la gente hoy? No, va a contestar la gente con su voto. Me parece que no hay hoy liderazgo alternativo. Hay un gran agujero para la construcción de ese liderazgo alternativo, que es un liderazgo que sea capaz de conjugar lo mejor del kirchnerismo con un proceso de cambio que sea avanzar en reformas de otra generación. Ese espacio no lo tiene nadie hoy, no hay ningún dirigente que lo esté expresando, pero hay dirigentes que potencialmente sí lo podrían expresar. Ahora, el hecho de que la oposición se le haya permitido participar de la movilización, ¿tiene algún significado? ¿Es alguna indicación? A mí me parece que en la medida en que nos vayamos acercando a las elecciones, esto naturalmente, digamos, tiene un cauce político, porque coincidiendo con lo que dice Hugo, efectivamente no está la alternativa, pero digamos en agosto y en octubre la gente va a poner alguna boleta y entonces acá la pregunta es, ¿la gente quiere más cambio de continuidad o más continuidad con cambio? Yo diría que hoy estamos más cerca de un 60, 60 y pico %, que está más cerca del cambio con algunas cuestiones de continuidad. Entonces el tema es, si la gente llega a agosto y octubre diciendo, ojo que no está todo bien, es de una manera. Si la gente dice, te quiero castigar, pues me parece que
esto pasó de castaño oscuro, está mucho más propenso a agarrar cualquier boleta opositora. Y entonces cuando leas los resultados de octubre nos vamos a encontrar con una situación en la cual vas a tener, digamos, algunas cosas que hoy no están apareciendo, digamos, como políticamente sólidas, pero va a terminar alumbrando sencillamente porque alguna opción tuvo. O sea que es difícil para todos, para la oposición y para el oficialismo. Sí, sí, claramente. O sea, cuando la gente sale a la calle es como un cauce, ¿no es cierto? Es un agua que toma un cauce. Esto decía Perón, digamos. Eso es imposible de ser parado. Ahora, el problema es que eso no tiene terminal en la dirigencia. Es decir, la dirigencia podía haber ido o no ido a la marcha. Pues yo quiero recordar que esta marcha está llamada desde enero en las redes sociales. Enero, febrero, después lo tomaron los diarios, se subió a la oposición. No sé si fueron por los autorizaron, fueron y la gente en general no los repudió. En general, digo. No, ¿por qué los repudiaría? Bueno. No tendría tampoco por qué repudiarlos, tampoco tomaron la oposición no les está dando mucho tampoco. Pero tampoco tomaron un rol protagónico, tampoco quisieron subirse al estrado a hablar. No, pero vi algunos hablando como si fuera la marcha de ellos, la verdad. En televisión. Estuvieron hablando en televisión y mientras hablaban en televisión la gente les decía, únanse, queremos unidad, y todos decían... Eso es imposible, la gente les pide algo imposible a la oposición, ¿no? Sí, porque además la misma gente después, cuando empezás a mostrar las figuras que se podrían unir, es obvio, digamos, que no van todos, que hay a lo sumo 2 o 3 opciones, que está claro, digamos, que ciertos personajes son claramente disyuntivas en ese sentido. O sea que desde ese punto de vista me parece que hay que, digamos, matizar bien lo que la gente dice en la marcha de lo que finalmente después uno ve en los estudios. Ahora, del gobierno, silencio. La respuesta fue la ignorancia. Es que a mí me parece 2 cosas. Por un lado, el gobierno subestimó y sigue subestimando, porque uno lee algunos medios de comunicación ligados al gobierno y se encuentra con que prácticamente no hubo gente en la marcha, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando uno escucha esos razonamientos... Ese es un tema, y el otro es la minuciosidad con que Neil Lagarré dice que hubo 70.000 personas, qué sé yo, ¿cómo eso? Entonces, igualmente yo digo, la política hoy tiene bastante que ver con la acción, pero para la opinión pública con la imagen. Con prender el televisor alcanzaba, quiere decir que una discusión vana, si la gente estuvo en la calle o no estuvo en la calle, una discusión vana, lo mostraron todos los canales. Después era el Zócalo, si era de la oposición, cierto, era de la oposición. Bueno, por eso, está bien, pero era obvio que había gente, digo, uno en la calle sí, veía por eso, gente. pero esta es una discusión, digamos, que la gente se enoja cuando la ningunean, pero yo te insisto, o sea, nadie se va a enojar con un dirigente porque esté en la marcha, se van a querer enojar cuando se quieran apropiar. Ahora, hablando de las opciones, mira Capital, por ejemplo, ¿no? Porque podría pasar 2 cosas, que haya un frente de centro-derecha, suponete, Lavagna, Michetti y, no sé, el radicalismo con el socialismo. Entonces ahí, digamos, la situación para que del Frente para la Victoria, para poner un senador, o sea, para salir segundo, sería muy complicado. Ahora, en la situación actual, donde van 4 frentes distintos... En la oposición. Claro, en la oposición, o sea, si eso pasa en todo el país, va a seguir una fuerte primer minoría del gobierno. Ahora, también hay que acordarse que hubo elecciones donde 5 días, por ejemplo, en la misma capital federal, en el 2007, parecía que ganaba Cristina Kirchner hasta 3 días antes, y la gente decía, ¿a quién voto? A Lavagna, a Carrió. A Lavagna, a Carrió decidió por Carrió. Pero dijiste que en septiembre y octubre, o agosto y septiembre... Agosto y octubre, claro, porque... Además, este tema es que agosto no es una elección definitiva y puede significar una especie de gran sondeo sobre cómo estén todos esos frentes opositores. Y en octubre, eventualmente, producirse alguna suerte de polarización con las opciones opositoras que estén mejor paradas en cada distrito. Lo cual no significa, digamos, que eso vaya a ganarle al gobierno, pero obviamente, digamos, va a ser una fotografía bastante distinta. Ahora, mi pregunta es, ¿la gente qué pide? ¿Pide seguridad? ¿Pide menos inflación? ¿Pide menos corrupción? Y el gobierno o la clase, bueno, el gobierno le contesta con la reforma judicial. ¿Cómo interpreta eso la sociedad? No, me parece que 2 cosas. Me parece que la reforma judicial forma parte de el mensaje del gobierno a su propio electorado, digamos, ¿no? A la mayoría de la sociedad. Además de las necesidades políticas que tenga para hacer esa reforma. De manera que me parece que el gobierno no va a cambiar. El gobierno lo que va a hacer, digamos, es tratar de darle satisfacción a su propio electorado todo el tiempo, y lo que va a decir es... O sea, apuesta a lo mismo. Exactamente. A mí me votaron por 4 años y yo voy a seguir ese programa en 4 años. Si quieren cambiar, en 2015 votan otra cosa. ¿Hugo? Sí, coincido. Hay que pensar. La lógica de la opinión pública es... Perdón, tengo un problema que es la seguridad.
Parte del problema de la inseguridad en la Argentina es la justicia. La gente dice, y hasta los dirigentes políticos dicen, hay muchos jueces que hacen que el delincuente entre por una puerta y salga por la otra. Eso es la justicia para la gente. Entonces, si la reforma judicial no tiene que ver con eso, no tiene que ver con la agenda de la población. Ahora, una reforma que parece que va a terminar en la justicia, paradójicamente. Sí, lo más probable, ¿no? Claro. Eso Totalmente. Eso desde ya, porque por otro lado, digamos, está claro, digamos, que además la justicia, digo, como poder, va a tener alguna suerte de reacción corporativa. ¿No están cambiando de tema que el lenguaje de la política está más pesado? Gente que dice esto es un golpe de Estado, otro que le contesta fascista, autoritaria. Sí, me parece que hay que prestar atención. Digo, terrorismo verbal, ¿no? Digo... Veamos lo que puede pasar en la marcha del miércoles, ¿no? Porque no nos encontremos con un panorama complicado donde la oposición llame a la gente al Congreso y el oficialismo también llamen. Bueno, Elisa Carrió dijo una cosa que a mí me sonó fuerte y mal, hay que interrumpir o no hay que posibilitar esta sesión. ¿Qué significa eso? ¿No? Y con la gente en la calle no se juega. Digo... No, por eso. Me parece que una cosa es tratar de pelear los votos en diputados, tratar de pelearlos después en apelar a la justicia, después tenés Son los caminos institucionales. Hay caminos institucionales, ¿no? Me parece que no estamos en la película Los Miserables, en las barricadas de París. Para vos, ¿cómo lo estás viendo? No, yo lo que creo, digamos, primero creo que esas posiciones no tienen, digamos, arraigo en la gente. Mucho menos, la verdad es que haciendo nombre y apellido, mucho menos, digamos, proveniendo de Café, que la verdad es que es una de las peores dirigentes con peor imagen en la Argentina. Sí, bueno, con mucha repercusión en los medios, te digo. Digo, yo creo que lo más importante es que más allá de que el lenguaje efectivamente pudiese tensarse en algunas situaciones, tenemos el 60 y pico % de la gente que dice, yo no quiero ser ni oficialista ni opositor. Y me parece que ahí está la clave. Hugo, Carlos, gracias. No, por favor.